Este jueves 31 de octubre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de sentencia presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que resuelve sobre una acción de inconstitucionalidad promovida por diferentes partidos y actores políticos. Con este proyecto se mantendrían la elección por voto popular de los ministros de la Corte, también de los magistrados del Tribunal de Disciplina, de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero quedarían fuera de la reforma los jueces y magistrados federales y las personas juzgadoras de los estados. Esto pues por lo inoperante que es organizar todas estas elecciones. Bueno, no es lo único que plantea este proyecto del ministro González Alcántara, pero para conocer sobre el tema vamos a conversar ahora con Fernando Sosa Pastrana, secretario de la ponencia del ministro González Alcántara, a quien le agradezco mucho que esté aquí con nosotros. Fernando, para poder poner en sintonía a la audiencia, ¿qué es lo que está planteando en términos muy generales el ministro González Alcántara en este proyecto de sentencia? Bueno, en términos muy generales, y primero, aunque gracias por invitarme, Hernán, te agradezco mucho. Creo que es un buen ejercicio de transparencia y de sintetizar una sentencia bastante grande. ¿Qué es lo que propone? Propone básicamente que los ministros tienen competencia, es una sentencia hablada en plural, porque se va a presentar a sus pares, tienen competencia para conocer esto, que los partidos políticos pueden impugnar las leyes electorales porque estamos en presencia de un proceso electoral o una ley electoral atípica, si lo quieren llamar así, porque es de jueces y magistrados, pero es ley electoral a fin de cuentas, ley electoral constitucional para ser más claros. Y lo primero que hace el proyecto es decir, no se aprecian vistas al procedimiento, más que nada porque parte de un principio. Como es la primera vez que se va a analizar si una reforma constitucional es constitucional, entonces lo que propone el proyecto es máxima diferencia al órgano. De entrada, esto llama la atención porque esto de cuestionar la constitucionalidad de una norma es algo bastante atípico, pareciera un criterio nuevo. ¿Lo es? ¿Es un criterio nuevo el que se estaría aplicando en este caso? La realidad, o sea, es atípico quizás porque es la primera vez que se presenta un proyecto de fondo, Ajá. pero como el propio proyecto da cuenta, ya ha habido otras ocasiones en donde han querido presentar eh, acciones de inconstitucionalidad o amparos contra reformas constitucionales, y en ese momento un pleno de la Corte con otras integraciones distintas, pues han considerado que. Entonces, no es atípico en la orbe. Los países demócratas, no demócratas, se han puesto a analizar las reformas que pueden ser constitucionales de una propia constitución. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia lo hizo, para analizar si podía reelegirse o no el presidente Evo Morales. Lo hizo Colombia, lo ha hecho eh, eh, países de toda la orbe, ¿no? O sea, de hecho hay un gran libro que hace una relatoría de todos esos países, Turquía, Taiwán, hasta los países menos conocidos por nosotros han entrado a esta discusión. No Lo es que una pasa, discusión. Fernando, es que ante la poca tradición que hay en México, pues esto se lee como una jugada, digamos, un poco novedosa de cara a una reforma que no le ha gustado al Poder Judicial. Y bueno, la crítica es, pues es que está afectando los propios intereses del Poder Judicial y por eso ahora aplican este criterio, pues que no se había aplicado cabalmente hasta ahora. De hecho, una parte interesante es, y yo entendía que la primera gran crítica es, ¿por qué el proyecto del ministro González quiere analizar esta reforma? Lo primero que hace es otro ejercicio, además de máxima diferencia, de autocontención. Es decir, un poco, sabiendo que tenemos competencia, dice el ministro, hablando en plural, proponiendo a sus compañeros, para poder analizar esta reforma de la Constitución, pero para no causar suspicacia, para buscar reacomodar los diálogos entre poderes, no va a pronunciarse sobre
el foro de los ministros. Y Claro. creo que es un ejercicio, pues, en congruencia con lo que él ha expresado en otros foros, que no tiene intención de continuar. Pero más allá de eso, es un llamado a que justamente no va a interferir en esto. Justamente para que no se lea como un conflicto de interés, ¿verdad? Ahora, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que lo que están haciendo es inconstitucional, que no tienen las atribuciones en la Corte para legislar, así lo está leyendo la presidenta y el oficialismo, y que no pueden echar para atrás una reforma constitucional. ¿Qué contestarías a estos señalamientos? Porque pareciera que todo lo que está haciendo el Poder Judicial, y muchos creo que tienen esa impresión, al final no va a servir para nada. Pues, si lo quieren leer para servir en términos pragmáticos, un poder funciona con diálogo. Mira, yo creo que va a servir para quedar constancia, por lo menos de que el Tribunal Constitucional, el que tiene la garante interpretación, por lo menos en uno de sus miembros, dijo qué es lo que consideraba respecto de este. Y creo que eso es saludable para una república en donde busque la disidencia. Es bien curioso, por lo menos en dos países, ahorita no recuerdo bien cuáles, justo cuando empezaba a haber la posibilidad de que el tribunal analizara, por ejemplo, la constitucionalidad de su reforma, lo primero que dicen es que no tiene capacidad. Pero mira, hagamos un juego de qué es lo que pueden hacer los poderes que están en la Constitución. El argumento principal, tanto de la presidenta como de la mayoría del Senado, es que ellos tienen la legitimación democrática porque derivan básica y fundamentalmente de un voto muy fuerte, que es similar. Y entonces el argumento que dicen otros es, esto nos da carta para hacer todo, porque el pueblo nos manda todo. ¿Voy bien o voy mal? Sí, sí, sí. Lo que nosotros decimos es, tienen amplias facultades para modificar la Constitución en beneficio, remorfarla en beneficio para que crezca, para que ellos buscan una forma siguiendo un núcleo fundamental. Un núcleo fundamental que es una república representativa, democrática, laica y federal. Lo que está en el artículo 40. La forma de gobierno lo pusimos desde el 17 en el artículo 40. Pero tenés así, mira, que si el mandato viene del pueblo, nosotros hablamos que el pueblo somos todos. Cuando la constitución se hizo, fue un triunfo de bandos enfrentados, en cualquier constitución, de todos. Pero si el pueblo puede, ¿por qué el pueblo tiene vedado en consulta popular revisar el artículo 40? Uh-huh. La constitución es clara, ¿eh? En consulta popular no se le puede preguntar, según la propia constitución, sobre los principios del artículo 40. Entonces, ¿cómo? El ejercicio más democrático, que sería preguntar sobre consulta, lo tiene vedado el pueblo, pero sí lo tiene el Congreso. Hay una discusión, Fernando, entre legalidad y legitimidad, que es una discusión teórica quizás, pero no menor. Probablemente hoy creo que el gobierno actual ya piensa que con esa aprobación, pues ya pueden incluso, tienen la legitimidad de ignorar incluso los fallos de los jueces y quién sabe, quizás también la sentencia que emita sobre este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con lo cual, durante un tiempo, hasta que entre en vigor la nueva reforma, pues estaríamos en una suerte de, viviendo una suerte de ilegalidad. El país estaría básicamente en la ilegalidad. ¿O qué escenario ven ustedes? Bueno, este es un escenario personal que yo veo. Las facultades de la Corte no se han removido. Y digamos que el mundo de las elecciones es un mundo del azar. Yo entiendo, por ejemplo, que están creando eh, un comité de evaluación para tratar de filtrar perfiles, pero hay personas del propio comité que a mí me preocupan, como por ejemplo que tengan al representante Morena de Tamaulipas, como Andrés Repper, como los propuestos. Yo creo que si yo tratara en buena fe concursar, estoy seguro que Andrés me reprueba. Y lo respeto mucho como jurista, pero estoy seguro que me reprueba. Y yo creo que el problema que yo veo es que a pesar de esto, ¿qué va a pasar si esta corte, que va a tener legitimidad democrática, como ellos quieren, le revierte una resolución? ¿La van a desconocer? Pues yo creo que sí.
Hay una regla en la vida, lo que se hace una vez se repite infinitas veces. Ajá, Es como cuando tú rompes un punto. Si ya lo haces una vez, lo volverás a hacer otra vez. sí. Fernando, esta reforma ha sido criticada por muchas cosas, pero sobre todo por lo complicado de su implementación. Hoy Reforma da a conocer que en este proyecto que presentan ustedes, que yo no lo puedo leer, son muchas páginas, pero ahí dice, por ejemplo, anticipan una de las cuestiones que se dice en este proyecto, como el hecho de que en el caso de la Ciudad de México, cada una de las 1.555 candidaturas tendría solamente 2 minutos, 2.5 segundos diarios para darse a conocer. O sea, nada. Esto considerando los tiempos oficiales que tiene el INE. 2.5 segundos. O sea, no hay tiempo que alcance, por lo menos, o habría que reformar los tiempos con los que cuenta el INE. Pero es una de las cuestiones que entiendo ustedes señalan en esta sentencia. Sí, lo que nosotros decimos es, Esta a ver, ponencia, esta propuesta de sentencia, esta ¿no? ponencia, y le agradezco la deferencia, mi querido Hernán, a ver, el derecho a votar y ser votado, por más masiva que sea una elección, y ponemos el propio ejemplo de la elección de la presidenta, creo que un gran papel es que ellos pudieran salir de televisión, que pudieran discutir, que pudieran tener debates. Creo que eso movió mucho. Es más, en algunas candidaturas locales, y tú diste cuenta de eso, mientras había un gran puntero de un candidato, por ejemplo, en la Ciudad de México, o un precandidato, lo que definieron fueron los debates, lo que definieron fue la exposición en radio y televisión. O sea, sí hay un papel suausorio. Esto está hecho para aquellos que hoy por hoy quieran tener condiciones de equidad, no la van a tener. Claro. O sea, yo me pregunto, pues voy a tener que usar mis redes sociales, pero para tener mis redes sociales, debo ser una persona que de entrada creo que mi función va a ser eso. O empezar a promocionarme desde ahorita, como muchos ya están apuntados desde ahorita, y yo creo que hasta eso, pues, no sé cómo calificarlo, pero creo Y, que los ciudadanos tienen derecho a saber el perfil. claro. No, totalmente. Y hacer y a un voto informado va a ser muy difícil para muchos ciudadanos tomar la decisión de por quién votar frente a tantos perfiles. Y no, no va a ser fácil. Por cierto, te hago una pregunta, Fernando, para terminar. El ministro González Alcántara, junto con otros 7 ministros más, han dicho ya que no van a postularse para continuar en sus cargos. ¿Qué harías tú, jefe de ponencia? ¿Has considerado otros funcionarios que conoces del Poder Judicial van a participar en este proceso? Porque hay una disyuntiva ahí entre si convalidar un proceso con el que no están de acuerdo o decir, bueno, estas son las reglas y con estas reglas hay que jugar, como nos dijo en este espacio, por ejemplo, Roberto Gil, que se va a postular. Ok, yo creo lo siguiente. Primero, no sé si los demás ministros se van a renunciar. Yo lo desconozco, pero el ministro González, pues lo dijo claramente, mi renuncia está en mi proyecto. O sea, un poco él cree que la función jurisdiccional no es una función de popularidad. Es muy difícil ser popular siendo juez. Popular con el poder y popular. Yo en lo personal creo que si tuviera que dar un consejo a una persona que se lance, si este proyecto no pasa, les diría, ¿tú crees tener condiciones de equidad para poder ganar? Si las crees, adelante. Yo lo personal creo que no los hay. Creo personalmente lo que dice el proyecto. Creo que competir con personas que ya están muy encimadas, que tienen la posibilidad de llegar invitados desde antes a foros, que ya se han manifestado, o que realmente con la cantidad de personas es difícil. Y mira, yo observaba hoy en la mañanera que la presidenta de la República decía, acá está la boleta de Arizona. Yo le di una pequeña acotación. Esa boleta no es de elección, es de ratificación. Es mucho más sencillo para una ciudadanía valorar el trabajo de Hernán o de Fernando cuando han pasado 5 años para poder decir si sí o no continuamos. Y de hecho, si ves la boleta, dice sí o no. Eso es mucho más sencillo. De hecho, es el ejercicio que hubiera sido idóneo, porque Claro. ya sabes de qué hablan. Aquí no. Aquí jueces que se han dedicado a no publicitarse o personas que no tienen otra oportunidad de publicitación más que este proceso, probablemente no tengan contienda.
Y van a ser tantos los nombres que la realidad me preocupa que tan informada. No quiero decir que el pueblo no sepa, quiero decir que el pueblo va a tener pocas condiciones de escrutinio. Y creo que merecemos un voto razonado, decidido y pensado. Pues Fernando Sosa, coordinador de ponencia del ministro González Alcántara, muchas gracias por estar en el octágono. Saludos. Muchas gracias, tío.